Ante los cambios de mercado y contingencias económicas que se presentan en las empresas, es fundamental apoyarse en un equipo de profesionales que te ayuden a replantear tu visión y tu estrategia, a redefinir tu modelo de negocio y a enfrentar las consecuencias derivadas de la contingencia sanitaria y económica de la mejor manera posible. El Centro de Empresas Familiares de la Universidad de Monterrey, fundado en 1999, brinda consultoría y asesoría para familias empresarias, cuyos servicios apoyan la preservación del legado familiar empresarial y permiten lograr una transformación de la familia empresaria y de la empresa en sus órganos de gobierno y esquemas de comunicación. Este Centro de Empresas Familiares busca la continuidad de las empresas a través de la unión y el compromiso de las familias propietarias. Por ello, asesoramos a familias empresarias ofreciendo un servicio integral y único en el mercado que abarca los siguientes enfoques: relaciones familia-empresa, asesoría jurídica, asesoría psicológica. Somos pioneros en Monterrey desde 1999 con experiencia en empresas familiares latinoamericanas. Contamos con casos de éxito demostrados con protocolos familiares firmados. Contamos con consultores asociados con amplia experiencia en empresas familiares, quienes acompañarán a la familia empresaria a lograr los acuerdos y compromisos que se necesitan. Contamos con un sólido consejo consultivo. Gracias a nuestra amplia trayectoria, el Centro de Empresas Familiares aplica una exitosa metodología que consiste en realizar un diagnóstico de la empresa, definir visión y estrategia, diseñar el modelo de gobierno corporativo, establecer soporte documental y estructural, su implementación y seguimiento. Si te interesa recibir una asesoría para tu empresa familiar, contáctanos. En el Centro de Empresas Familiares de la UDEM, inspiramos tu mejor versión. Bien, estimados, muchas gracias por estar presentes acompañándonos en este webinar. Estamos muy contentos de compartir este tiempo de calidad, compartiendo inclusive las mejores prácticas del mundo de las empresas de estructuras familiares. También quisiera aprovechar a comentarles que a lo largo de la presentación de este webinar, ustedes tienen la oportunidad de escribir en el grupo del chat de una forma un poquito más interactiva. Y a su vez, de igual forma, podemos estar interactuando al final de la presentación. Una vez más, quiero agradecer a cada uno de los participantes. El hecho de que estén acompañándonos nos dice mucho del tipo de liderazgo que ustedes quieren construir en este año. Los evidentes cambios en los últimos tiempos nos exigen estar al día en cuanto a las vanguardias y nuevas tendencias del mercado. La empresa familiar, consciente de ello, debe mantenerse alineada con aquellos parámetros necesarios para que pueda percibirse su institucionalización y de esta manera sentar las bases para que la misma prevalezca en el tiempo resistiendo los cambios sociales. Fomentar a la familia empresaria, un ambiente de institución, no solo da lugar a que se cree un organigrama eficiente y beneficioso para la empresa, sino que promueve la capacidad de evolución de situaciones comunes o en piloto automático a situaciones organizadas y planificadas, producto de una empresa o producto de una práctica establecida gracias al proceso de institucionalización. La institucionalización eleva el nivel de importancia de prácticas que consideramos comunes, llevadas a cabo generalmente por costumbre, convirtiéndolas en herramientas que dan orden y estructura a la empresa familiar. Un ejemplo de estos es la generación de políticas, manuales, procedimientos, perfiles de cargos, entre otros. Por todo lo anterior, sobran las razones para aprender del tema, recordando que para una pymes o para una empresa familiar prevalezca en el tiempo, el orden y la disciplina deben estar al alcance desde el día 1 de su fundación. Para entrar en materia y estudiar a fondo este tema, los dejo en presencia del licenciado Carlos Nieto, quien abordará estos y otros temas a profundidad. El licenciado Nieto ha tenido la oportunidad de trabajar estrechamente en el mundo de las empresas familiares y aprovecho en dar una pequeña introducción a su semblanza. Es licenciado en Ciencias del Hombre en la Universidad de Santo Tomás, Roma, Italia. Tiene una maestría en Desarrollo Organizacional en la Universidad de Monterrey. Reside hoy por hoy en Monterrey. Trabajó en Isla, División Alambrón y Varilla, donde ocupó el puesto de Gerente de Planeación y Desarrollo Organizacional. Fundó el despacho Nieto Dione de consultoría en procesos de mejora de las organizaciones.
También es especialista en procesos de cambio estratégico y en alta dirección de empresas familiares. Catedrático, experto, conciliador y una persona que les va a ayudar a aportar valor añadido en esa transferencia de conocimiento de calidad. Les doy la más cordial bienvenida a Carlos y doy paso a su aportación. Muchas Bueno, gracias. pues, muchas gracias, Arturo. Perfecto. Me da mucho gusto estar y compartir un poco de la experiencia y de las vivencias que hemos tenido en el despacho y que obviamente pueden ser significativos para ustedes. Creo que es una manera de entrar, obviamente, como de una manera introductoria a un tema que es fundamental, que precisamente es el tema de la institucionalización. Casi siempre se utiliza institucionalización y profesionalización. Vamos, digamos, ahorita no quisiera hacerme mucho la diferencia entre una y otra, porque creo que casi siempre van de la mano, pero bueno, es echarnos un clavado, pero también a la vez algo que busco es como una estructura sencilla, que podamos entender cómo está, cuáles son los núcleos, cuáles son como los elementos que yo en mi experiencia he encontrado como los más significativos. Entonces voy a poner la presentación y pues me da mucho gusto, tenemos invitados, ahorita por ahí hay como 34 participantes, me da gusto, hay interacción. Pueden ustedes en cualquier momento, como ya lo dijo Arturo, de mandar una pregunta o que si vemos oportuno ahí mismo la respondemos. Si no, de cualquier manera, al final vamos a estar abiertos a cualquier tipo de pregunta, planteamiento, porque luego algo que me ha pasado en este tipo de webinars es que la misma gente que está tiene experiencias muy valiosas y obviamente que dan luz a muchísimas cosas. Entonces, sin darle más vueltas, voy a poner la presentación y pues vamos platicando brevemente sobre estos puntos. Bueno, pues ahí tenemos, pues, es cómo institucionar mi pyme familiar. O sea, y esto no solamente es válido para las pymes, ¿eh? Créanme que lo he hecho también con grandes empresas. He tenido la oportunidad de trabajar con dos empresas que son número uno a nivel mundial de dos temas muy diferentes, una mexicana que es Bimbo y otra internacional, pues, en el ramo del cemento. Y entonces, créanme que en realidad la sabiduría de estos elementos tiene que ver independientemente del tamaño, pero que son fundamentales, como decía Arturo, en el mismo nacimiento de todo esto. Y es más, precisamente uno de los casos más significativos, y ahorita que mencionaba el tema de Bimbo, que ya se convirtió en la primera empresa de pan a nivel mundial. Yo empecé a trabajar hace muchos años, estuve 28 años como consultor externo de Bimbo y algo que era muy, muy interesante, yo cuando conocí la historia, esto no tiene que ver con mi trabajo, sino con el fundador que fue principalmente, bueno, de la familia Servige, aunque ahí había varias familias, pero fundamentalmente la familia Servige, y don Lorenzo, antes de fundar, durante año y medio estuvo preparando esto. Es interesantísimo lo que decía Arturo, porque no arrancó hasta que no tenía diseñado los principales procesos, hasta que no estaban establecidas las rutas, hasta que no estaba visto todo el paquete administrativo. O sea, durante 18 meses trabajando para que el día que iniciara, y obviamente se nota que como de principio piensan con una estructura. Ahora, no es lo normal es que empezamos en pequeños, improvisando y poco a poco lo vamos estructurando. Entonces, ahorita lo que quisiera tocar fundamentalmente es cuáles son esas pequeñas cosas, esas cosas que yo considero que son como fundamentales precisamente en este inicio. Entonces, ¿cuáles son los retos? Los primeros retos que me ponen, y a mí me ha pasado con trabajo con algunas empresas familiares, que me dicen, Carlos, ayúdanos. Lo único que no se permite es que se fragmente la familia. O sea, casi, haz lo que quieras, pero que no nos fragmentemos. Entonces, obviamente, el reto es, por una parte, la rentabilidad y que el negocio sea el negocio, pero por otra parte también sin sacrificar y poniendo foco en que la familia permanezca unida. Y eso es todo un reto. Y casi siempre en este proceso lo que es fundamental es la capacidad de diálogo. Cuando aprendemos a dialogar, aunque tengamos diferencias,
Aunque de repente hay hasta momentos de cierta fricción, que no es grave tampoco. A veces nos asustamos, es que me gritó mi hermano, o mi papá, o mi mamá. Eso es normal, sobre todo las familias muy llenas de vida se da mucho este fenómeno, pero no pasa nada cuando hemos aprendido precisamente a manejar nuestras diferencias, a compartir, a tomar decisiones juntos, que eso es de los aprendizajes más importantes y fundamentales dentro de un proceso. Entonces, platiquemos un poquito de esto. Entonces pues el reto es asegurar, pues como decíamos, la rentabilidad, pero también es ayudar en todos los aspectos, cómo permanece en el tiempo, porque también hay muchas empresas que mientras está, por ejemplo, la mamá fundó la empresa, vamos a imaginarlo, y entonces pero no están planeados para mantenerse. Es que, por ejemplo, ya hubo, no sé, alguna desgracia, algo así, ya no contamos con mamá, que fue la que conocía a todos y todo lo tenía en la cabeza, pero no había nada que realmente pudiera asegurar que la gente estaba preparada para seguir, que los hijos están, y sobre todo que hubiera procesos estables que no están variando. Este tema, sobre todo, del mantener en el tiempo, resulta pues fundamental. Entonces, una definición un poco suave, obviamente podría ser más desde el punto de vista académico, pero ¿qué es institucionalizar? Mientras profesionalización se habla mucho de cómo tenemos cada vez gente que más conoce del mundo del mundo de la empresa, tiene una formación más profunda y todo esto, en la institucionalización es cómo creamos que sea sólida, pero a la vez que se mantenga en el tiempo con buenos resultados, pero independientemente de cambios. Cambio personal se fue, etcétera. Y creo que una de mis grandes vivencias precisamente con Bimbo fue cómo, porque estuvo primero de director Lorenzo Servige, luego pasa con Roberto Servige, que era su hermano como 8 o 9 años menor que él. Yo trabajé principalmente con él. Luego después entra temporalmente Rafa Vélez, que fue uno que ya era fuera de la familia y que por unos años estuvo entre que el momento en que estuviera alguien de la familia pudiera entrar de lleno a esto, que es el actual Daniel Servitje, hijo de Lorenzo Servitje. Y entonces es pero cómo hay una estructura que fácilmente, sin mayores sobresaltos, pues puede mantenerse y está operando. Ahorita vamos a platicar precisamente sobre esto. Pero antes, dejen platicar qué pasa con algunas consecuencias cuando no se da esta institucionalización. Y ahorita vamos a platicar cuáles serían como los elementos básicos. Una es la falta de control. Empresas que hoy están muy bien y al día siguiente están no muy bien y la semana que entra igual. O sea, sus mismos resultados tienen una gran variación. ¿Por qué? No hay estabilidad. Mucho vamos a ver que tiene que ver con gente, pero mucho más que tiene que ver con procesos. O sea, no hay orden, hay desorden y por lo tanto estamos llenos de sorpresas. De hecho, aquí en México tenemos mucho una expresión cuando hay muchas sorpresas y hay que entrar a salvar el asunto, algo que salió mal, y le llamamos bomberazos. O sea, son empresas de muchos bomberazos y donde además la cabeza, el que conoce, no puede casi ni ausentarse, ni irse de vacaciones porque todo se cae si no está él. Entonces, esto se da mucho. Crisis pues frecuentes, dificultad de delegar. Cuando no tienes estructurado cómo se hace el trabajo, cómo lo delegas. Ahorita va a ver hacia la parte más adelante, les voy a presentar una lámina que para mí ha valido oro y luego les voy a explicar por qué, que habla de cuáles son, según Joseph Durán, luego les platico brevemente de él, que decía, si no hay eso, no delegamos bien. Entonces es dificultades para delegar porque, oye, pues ve, no sé, te toca estar en mostrador o te toca estar en la parte de logística, te toca estar en almacén o en algo, pero cuando no hay procesos, ¿cómo los capacitamos? ¿Cómo le decimos, así se hace tu trabajo? ¿Me entiendes? Entonces es dificultad fuertes pues para delegar, incapacidad de un crecimiento sano. Esto es, o sea, en cuanto empezamos, o sea, cuando es la organización pequeña, el fundador o los fundadores lo controlan porque lo están viendo todos los días.
Pero cuando empieza a crecer y además si hay sucursales y cosas de este tipo, ya definitivamente empieza a haber grandes problemas. ¿Por qué? Porque no hay estándares de operación, no hay manera de trabajar que se entienda y que esté funcionando en los diferentes lugares. No hay ni siquiera esquemas de control, precisamente lo que decíamos de falta de control. Entonces, el crecimiento es fatal. Hay muchas empresas que es curioso, crecen y ganan menos. O sea, a lo mejor tienen mayores ventas, pero tienen menores utilidades. O sea, también que estábamos cuando éramos chiquitos y ahora que estamos grandes tenemos muchísimos problemas. Típico de una empresa no institucionalizada. Entonces, y luego desde luego a veces el tema de la sucesión. O sea, es ¿cómo entregamos siempre una empresa familiar? Vamos a suponer que es al hijo, la hija, que es o a un primo, un sobrino, lo que ustedes quieran. ¿Cómo les entregamos cuando lo que le estamos entregando, también decimos mucho es, aquí hablamos te sacaste la rifa del tigre. O sea, ¿qué quiere decir? Vas a tenerte frente a muchísimos problemas. O sea, en lugar de heredarles algo sano, algo que ya está funcionando, les enviamos o les heredamos una serie de problemas. Entonces, todas estas cosas precisamente son los que quiere atacar y con el trabajo de institucionalización minimizar. Nunca vamos a tener organizaciones perfectas. Nunca vamos a tener procesos, pero sí podemos tener procesos robustos de una seguridad con gran calidad, con gran posibilidad de dar un buen servicio, pero la verdad es que luego te das cuenta, cuando estés presente Yuran, ahorita platico un poquito porque lo voy a mencionar también al final. Yuran es uno de los padres de la calidad japonesa, que fue a Japón después de la guerra y que les ayudó a convertirse junto con Edwards Deming, el creador de todo el proceso de control total de calidad. Bueno, Edwards Deming, Joseph Juran, algo que decía, si yo fuera un banquero y le tengo que preparar, ofrecer a una empresa familiar, una empresa cualquiera que esté en fase de crecimiento, para mí la mejor garantía de que estoy prestando a alguien que va a poderme responder es que demuestre que está administrando bien su negocio. Chiquito, pero lo está administrando. O sea, nos habla de su capacidad de administrar. Entonces, precisamente en este sentido es donde quisiera poner énfasis. Muy bien. Entonces, aquí empiezo ya. Elementos básicos que permiten la institucionalización. Y yo, obviamente, de lo que se requiere en una empresa hay mucho más que estos dos aspectos que yo estoy diciendo. Este modelo es algo simplificado donde yo saco lo que a mi punto de vista es lo esencial para tener una empresa sólida, una empresa institucional. Hay muchísimos más elementos, por ejemplo, tener capital suficiente para operar, temas de maquinaria, desde luego todo eso es fundamental, sin eso no existe nuestros negocios. Pero cuando quieres fortalecer, y esto, fíjense que esto lo digo, y es tan válido para una gran empresa como para una pequeña. De hecho, en un trabajo que estuve haciendo en Argentina para la fusión más grande que ha habido en Argentina, por lo menos hasta esa época, precisamente trabajamos con este modelo que voy a presentarles ahorita y que después salió publicada en el IMD de Suiza, que es el Instituto de Alta Dirección más conocido de Suiza. Entonces, son dos elementos fundamentales. Tener gente. O sea, se refiere a mi personal y al gobierno, al grupo directivo gerencial que administra. Tener gente, obviamente, que esté desarrollada. Y ahorita vamos a platicar un poquito más. Y por el otro lado, que haya procesos, políticas. Casi siempre los procesos tienen políticas, ahorita por reglas, como le queramos llamar, pero fundamentalmente es gente y procesos. Pero es más, fíjense que aquí había una discusión muy interesante. Edwards Deming, cuando platicaba de estas cuestiones, porque había otros enfoques que decían, no, mira, si lo que se necesita es gente motivada y gente que quiere trabajar y todo esto. Entonces, hizo un estudio estadístico, porque él era un estadístico, y fue muy interesante porque demostró estadísticamente, primero, que el 85% de los problemas de calidad de servicio eran problemas de procesos.
no de motivación de la gente, no de... O sea, más bien, la gente cuando no hay buenos procesos se desmotiva, pero el origen de los problemas que hay, y después todavía 10 años después hizo un nuevo estudio y había subido a 92.5%. Los grandes problemas de las empresas cuando tienen problemas de operación, de calidad, de servicio, son problemas fundamentalmente orientados hacia procesos, no tienen procesos sólidos. Entonces y hasta había una discusión, de hecho, un consultor que en su momento fue famoso, que hablaba de que lo más importante era motivar, echarle rollo a la gente y decirles tú puedes, se llamaba Philip Crosby, ¿no? Que precisamente decía quality is free, o sea, la calidad es gratis, etc. Tenía mucho de esto y hacía discursos motivacionales y Deming decía, no, enséñenles a hacer bien su trabajo y si tienen eso van a encontrar el atractivo para hacerlo. Entonces, cuando hablamos de gente, nos hablamos de que haya desarrollo de personal, que haya una estructura clara, o sea, definida, quién le toca qué, cómo le toca, que exista un equipo directivo, ¿verdad? En el cual puedan precisamente discutir y armar y plantearse lo que es el futuro de la empresa y que puedan estar controlando la operación. Ahí le podría agregar el tema de asamblea o de consejo de administración, que más que muchas veces en las familias son consejos consultivos, no son consejo de administración con todos los elementos, sino son simplemente consejos consultivos donde a veces hasta invitamos a alguien externo que sea exigente, porque también si tenemos consejeros externos que no sean exigentes, no sirve de nada, tienen que ser gente que nos toque donde puede doler, que sean voces que no se limiten, sino que tengan. Entonces y la parte de procesos operativos, comerciales, administrativos, y lo más importante es el último, etcétera, hasta que sepamos cómo contestar un teléfono. Lo que pasa es que nunca nos hemos puesto a pensar, oye, los empleados, ¿cómo deberían contestar el teléfono? Y hay estándares. Decimos, oye, no queremos que aquí lo primero es saludar, pedir el nombre de la persona, decir, hablar por... No sé cómo, pero lo que quiero decir es, hasta esos pequeños detalles habla de una organización sólida, de una organización donde la gente sabe qué hacer porque están definidos y además ellos en un momento dado saben cómo hacerlo y cómo llevarlo adelante. Entonces, ¿qué es un proceso? Entonces, el proceso es la secuencia de pasos ordenados diseñados para obtener algún resultado. O sea, en teoría de sistemas se dice lo que sucede desde la entrada hasta el salir. O sea, ¿qué es lo que debe suceder? Hay hasta una herramienta que yo he encontrado siempre como muy estimulante en todo lo que es calidad del servicio. De hecho, el que fue el director de una línea aérea escandinava, SAS, platicaba muy, decía, los momentos de la verdad. ¿Cómo hacemos? Y vamos descubriendo cuáles son desde la persona cómo se pone en contacto con nosotros. Oye, si hay una página o no hay una página, si van por la calle y ven el anuncio, hay lugar donde estacionarse, cómo lo reciben, etcétera. Y vamos definiendo, pero sobre todo pensando en el cliente, a la luz del cliente, no de nosotros, sino de lo que necesita, lo que quiere o lo que hace la diferencia entre nosotros y la competencia, es que aquí encuentra algo que él ha estado buscando. A lo mejor ni siquiera sabía que lo estaba buscando, pero que ahí está y que quiere entrar, ¿verdad? Entonces, ya lo decía hace rato, el 92.5% de la calidad, tanto de producto como de servicio, depende fundamentalmente de los procesos. Entonces, dedicar el tiempo a procesos, ya vimos a la gente, pero ahorita estoy recalcando el tema de procesos, es lo que le da calidad y da solidez. Ahora, digo, y como hay tantísimos procesos, iniciar siempre con los procesos clave. Por ejemplo, en Bimbo, vamos a pensar en eso. Pues era, obviamente, el proceso de fabricación de productos y de cómo lo íbamos a fabricar, que de hecho, lo que empezó muy fuerte con el pan de caja, lo que llamamos el pan de caja, que luego hasta se convirtió en México, decir pan Bimbo, o sea, es el pan rebanado, ¿no? Y es más, aunque a veces no sea Bimbo, decimos Bimbo, ¿no? Entonces, es la parte administrativa, la parte de las rutas. Entonces, empiezas tú a estructurar y obviamente siempre lo podrás mejorar. ¿Y cómo lo mejoras? Viendo cómo funciona, escuchando al cliente
y obviamente reaccionando. Entonces, les digo, no se pierdan. Empiecen pues en este proceso de fortalecer sus procesos. Y ahorita voy a decir qué viene con la gente una vez que tenemos buenos procesos. Muy bien. Entonces, y otro de los elementos que habla de la diferencia, y esto esta lámina que están viendo ustedes aquí, yo la utilizo con CEOs de empresas transnacionales cuando entran o cambian de lugar, por ejemplo, de un país a otro país. Me tocó, por ejemplo, de Argentina, Brasil o de México, también a Sudamérica, Colombia, etcétera. Son elementos que siempre hay que dar. O sea, no pueden no existir, o más bien, no deberían más existir desde el punto de vista de una dirección sólida. Hay ejercicios de planeación. ¿Cómo planeamos? Yo aquí no estoy diciendo cómo lo tienen que hacer, porque hay muchas maneras de hacerlo. Lo único que yo diría es, no puedes no tenerlo. O sea, la cabeza y una organización, aunque sea la planeación más sencilla, de que somos poquitos de familia, nos sentamos un día, qué queremos hacer, cómo lo vamos a hacer y cuál es por ejemplo, cómo vamos a crecer o cuál va a ser nuestro nicho de mercado. Platicar sobre eso. No estoy hablando de cosas complicadas. Se pueden hacer todo lo que está aquí se puede hacer de manera muy sencilla, pero no puede faltar. ¿Cómo planeamos? ¿Cuáles son tus indicadores? Lo que se conoce como KPIs en inglés, ¿no? Pero es indicadores. O sea, ¿cómo sé si voy bien o mal? Simplemente a lo mejor hasta el corte de caja. Aunque tenga un puesto en la calle, veo cuánto me costó el producto, dicen por ahí las cuentas del abarrotero, cuánto fue lo que me quedó y por lo tanto cuál es mi utilidad. Bueno, ese es un indicador y un indicador inmediato. Obviamente en nuestras organizaciones hay otros indicadores de cuánto tenemos de ventas, de cuál está siendo nuestro margen, cuál es del producto de materia prima que tenemos en almacén, cada quien sabe cuáles son esos indicadores. Hablo pocos, 5, 6, 7 indicadores que si están mal, debería sonarlo largo. O sea, todos lo tenemos y lo tenemos que tener en mente, casi día a día. Luego, seguimiento. ¿Cómo le da seguimiento a la estrategia? Pues es que nos reunimos una vez por semana para ver lo operativo, una vez al mes simplemente para ver una visión de los resultados lo que ustedes quieran. Pero hay mecanismos, hay quien simplemente, mejor con familia, empresas norteamericanas con las cuales trabajo aquí en México y que piden que les manden un reporte semanal, el weekly famoso, que es de media paginita, donde simplemente mandamos un reporte. Bueno, ¿cuál es? Pero tiene que haber. Luego, ¿cómo le doy seguimiento y cercanía y retroalimentación a mi gente clave? Esos elementos no pueden faltar. Por sencillo que sea la planeación, los pocos indicadores, los mecanismos de seguimiento, cómo le doy retroalimentación a mi gente para que sepa, sobre todo si soy cabeza, y si no, pues soy cabeza de área o cabeza de la empresa, y algo que es menos grave en las empresas familiares, pero es muy importante en empresas grandes, cómo me mantengo en comunicación con la empresa, con clientes. A veces en inglés hablan de stakeholders, o sea, todos aquellos interesados, proveedores, clientes. Esto no es tan grave en empresa familiar cuando es al inicio porque se ven todos los días. Entonces, esto yo lo pondría simplemente cuando ya tiene un tamaño en que a veces perdemos, por ejemplo, ya no vamos al mostrador y no vemos qué sucede allí, hablamos con los dependientes o hablamos con los clientes, en fin, esas cosas, pero sobre todo los primeros 4 pues van a ser fundamentales. Muy bien. Y ahora sí, pasamos al otro lado. Esta lámina, quiero decirles que cuando lo discutimos en Bimbo, me acuerdo cuando don Roberto Servige, les platiqué lo que decía Joseph Juran. ¿Cuáles son los elementos que no pueden fallar? Porque algo que se decían es, muchas veces le echamos la culpa a nuestro personal por cosas que hicieron mal, pero que en realidad la falla está precisamente en el jefe, en el responsable, que no hizo bien. Y eso no nos damos cuenta. Y precisamente los primeros 4 que están aquí son de Joseph Juran. Ahorita les platico cómo surgió el quinto. Es decir, a ver,
es responsabilidad de la... Mire, si solamente de esta sesión se quedaran con lo que voy a decir ahorita, van a ver cómo ahí cómo se reúnen los elementos fundamentales. Es más, cuando esto lo hicimos en Bimbo, hace ya una buena cantidad de tiempo, sacamos unas tarjetitas tipo tamaño tarjeta de crédito que decía, he delegado bien, sí, y poníamos estos 5 puntos. Y se convirtió en que todos los supervisores, todos los gerentes, todos los jefes de área tenían que tener esto y sacarla cuantas veces sea necesario para decir, oye, ya le encargué algo a alguien, ya delegué a alguien, o ya alguien empezó a trabajar conmigo. Si podemos palomear esto, ya la responsabilidad es de nuestra gente, es de nuestros colaboradores, pero si no, la responsabilidad es de nosotros. Y ¿saben algo que sucede en muchas empresas? Es que despedimos a gente que tenía toda la capacidad y que lo que realmente fallamos fuimos nosotros. ¿Por qué? Porque no supimos delegar bien. Y por eso dices, el 92.5% de los problemas es porque se falla en varios de estos puntos o en alguno de estos puntos. Esta, créanme, es una joya, algo tan sencillo, y yo me he encontrado que es maravilloso. He delegado bien, si he definido los roles y a la gente le digo, a ti te toca esto, tu rol es esto, significa de esto. Los procesos con los cuales vas a trabajar es así, te capacito, que es el segundo punto. O sea, pero no podemos capacitar si no tenemos estructurado los roles y no les podemos explicar qué les toca hacer cuando ni siquiera tenemos total claridad de lo que quiere, porque no nos hemos ni siquiera sentado. Un poco le decimos, mira, hay que te digan cómo le haces, o ahí tú ves y tú le sigues. Sí, lo pueden hacer y se pueden adaptar, pero no es realmente una buena delegación. Luego, proporcionar herramientas y facilidades. Me acuerdo que en una gran empresa automotriz había un problema hace algunos años cuando todavía no había tantas computadoras y había un grupo de 5 mujeres que trabajaban en un área cerrada y con una cierta responsabilidad y había muy mala relación entre ellas. Y entonces lo que decían ellas mismas y decían sus jefes es que hay mucha hormona femenina, cosa que es absurdo, pero ahorita vamos a ver por qué. Hasta que se dieron cuenta que el problema fundamental es que en ese tiempo nomás había 4 estaciones de cómputo, 4 computadoras. Y obviamente tenían que distribuírsela. Pusieron las 4 que faltaban y se acabaron los problemas. O sea, muchas veces mandamos a la gente precisamente sin que tenga las herramientas o los recursos, ¿verdad? En este sentido. Y obviamente, y luego viene el cuarto punto, que es en cierto sentido es el más difícil, que es proporcionar herramientas de autocontrol. ¿Cómo puedes tú saber, sin que venga tu jefe o tu supervisor, cómo sabes si hiciste bien tu trabajo? Y por ejemplo, a veces es simplemente el hecho de que tomen hagan una lista de chequeo sencillo, revisen si está bien. Ahorita regresando al caso de Bimbo, ahorita lo tomé porque creo que es una de las empresas que yo he descubierto que tenía un trabajo muy fuerte en el tema de procesos y de gente, pero resulta que, por ejemplo, los que van en los camiones repartiendo el pan de Bimbo tienen 2 palabras clave, que son meplic y tepalace. No significa nada. Si nosotros lo escuchamos, no significa nada, pero es su manualito. Por ejemplo, tepalacis, tengo por ejemplo, significa tránsito. Debo de poner mis productos donde la gente se acerque y los vea y los tome. De tepalace es exhibidores. Luego, y así van, cada palabrita, producto, que tenga el producto suficiente, y simplemente esas 2 palabras les daban, por eso digo, no tiene que ser algo complejo, les daba perfectamente lo que tenían que hacer cada vez que entraran a cada negocio. Entonces revisaba ya mentalmente, me aplico, te palas, y ya, ok. Entonces, y luego, cuando precisamente platicando con los fundadores, decían, pero falta algo humano. Y entonces, por eso le puse un asterisco, y asegurar un ambiente positivo. El ambiente casi siempre, no siempre, pero generalmente es el que pone el jefe. El jefe es el que crea el bueno o mala ambiente. A veces hay gente mala onda, pero generalmente
no absolutamente, es el clima, lo pone la manera en cómo dirige el jefe. Entonces, si esto les queda, créanme, si pueden ustedes decir que ya hicieron esto, ya tienen las bases. O sea, algo más simple no puede ser. Ya tienen las bases para una empresa institucional, porque tuvieron roles, estructura, procesos claramente definidos, la gente capacitada, les damos las herramientas, recibe retroalimentación, pero sobre todo ellos mismos, ¿verdad? De tal manera que ellos mismos pueden saber si hacen bien o mal su trabajo para que no tengamos que estar supervisados y atrás de ellos. Pues muy bien, sintetizando, yo sé que ya hay por ahí algunas preguntas, si quieren ya terminé. Me gusta terminar diciendo, no nos compliquemos, institucionalización le da seguridad y permanencia a nuestra empresa, trabajemos y además en esto nunca vamos a sacar. Muchas veces cuando estoy dando consultoría, hay gente que dice, oye, Carlos, pero ¿cuándo vamos a terminar? Y siempre les digo, nunca. Mejorar procesos, capacitar a la gente, estar motivando, dando reconocimiento. Entonces, por ejemplo, una cosa importantísima en estas empresas en la parte humana es reconocer. Imagínense ustedes la palabra reconocer. Es una palabra que se puede leer, es palíndromo, entonces pueden leerse de la primera letra a la última, y si lo leen ustedes al revés, también se escribe, van a ver que es reconocer, porque terminan, las dos comienzan en R, las segundas dos de los dos lados es con E, etcétera, etcétera. No se les va a olvidar ya con esto. Reconocer es, nos damos cuenta de algo y lo agradecemos. O sea, reconocer tiene dos sentidos. Darte cuenta, o sea, no pasó desapercibido algo bueno que hizo mi gente y se los agradezco. Y la mejor manera de agradecer es que no se nos pase desapercibido. Son cosas muy simples, entonces, institucionalizar y profesionalizar nuestra empresa es una prioridad. No queremos dejarle a los usuarios problemas, entreguémoslos a una empresa. Pero nosotros mismos queremos crecer, creemos una empresa institucionalizada, empezando con los procesos fundamentales. La fortaleza de nuestra empresa se basa, hay muchas necesidades financieras y lo que ustedes quieran, pero una empresa sólida desde el punto de vista de operación se basa en procesos y gente. Necesidad de tener un gobierno y roles bien definidos, obviamente, diseñar una organización sencilla, flexible y clara, y luego innovación y mejora continua de los procesos. Y termino con una palabra, disciplina. Disciplina. O sea, hay un estudio, hay un libro muy hermoso, por cierto, que se los recomiendo, que se llama Empresas que sobresalen, en inglés es Good to Great, y hay un modelo de nueve elementos, en los cuales 4 tienen la palabra disciplina. Cuando yo he visto, ya desde el punto de vista o sea, cuando hay procesos y hay disciplina en esos procesos, cuando hay gente y esa gente cumple esos procesos y además también sus políticas, empezamos, después habrá que modificar y habrá que perfeccionar, pero créanme, no conozco, y con eso es lo último, ninguna empresa exitosa en el cual no haya una cultura de disciplina. Con esto creo que he dado una visión general. Ahorita, si quieren, tenemos tiempo para dialogar. Por lo que a mí respecta, muchas gracias. No sé si quieres, Arturo, que de una vez pasemos a la siguiente lámina o simplemente ya ahorita pasamos al diálogo. Creo, Carlos, si le parece bien poder despejar algunas dudas. Sí, y Arturo, pues tú eres el director del centro, también me ayudas, ¿eh? Voy a salir de pantalla completa y ahorita luego regresamos. Adelante. Excelente. Tengo algunas preguntas puntuales, Carlos. En el casillero de preguntas y respuestas están consultando cuánto tiempo, Carlos, dura aproximadamente para una pymes llegar a alcanzar el proceso de institucionalización. Ya. Bueno, va a depender. Sí, esto es muy variable porque depende de qué tipo de productos o servicios den. Hay productos que son bastante sencillos y obviamente la institucionalización es verdaderamente rápida, que puede ser hasta que dure semanas. No sé si tengo un proceso muy simple y obviamente empresas que tengan, aunque sean pequeñas, pero que tengan procesos más complejos van a requerir obviamente más. Entonces, no podría decir yo realmente cuánto puede ser como la diferencia.
Pero yo lo que sí les diría es, primero, concentrarse cuáles son los procesos clave para satisfacer al cliente, porque también a veces hacemos procesos que nos acomodan a nosotros, procesos de control interno, pero lo que cuenta son si esto le sirve o no le sirve al cliente. Entonces, y yo digo que casi siempre los procesos clave, igualito, no pasan de 10, clave. Igual indicadores no pasan de 10, que casi siempre son bastante menos que 10, pero lo que quiero decir es concentrarse. Entonces, si ustedes ponen cuáles son sus procesos clave, ahí viene el proceso ya de diseño. A veces, por ejemplo, muchas veces me ha tocado que el primer diseño es que se encierran, por ejemplo, el que lo está haciendo con su jefe y hacen juntos y en una tarde se ponen el primer borrador de un diseño y luego lo empiezan a mejorar o lo empiezan a poner en práctica y le van haciendo los ajustes necesarios. Esta es una tarea que yo creo que atrás de esto hay una actitud de orden y después de disciplina. Entonces, no tendría, a lo mejor tú sobre esto, Arturo, quieres agregar algo, pero yo veo difícil decir, porque sí varía totalmente. Por ejemplo, hay empresas familiares que son de 3 personas y que a lo mejor tiene una producción relativamente sencilla y una comercialización, no sé, por ejemplo, ahorita por internet, vamos a imaginarnos, en realidad resulta menos complejo que una empresa que tiene varios productos, que combina, por ejemplo, con venta a distancia y venta también de mostrador y das varias opciones. Entonces, obviamente tiene complicado. Pero si tú quieres agregar, adelante, Arturo. Gracias, Carlos. Aprovechando hasta invitar a cada uno de los participantes a que nos formulen las preguntas necesarias, quisiera aportar en función del hilo conductor de lo que estaba exponiendo Carlos. A ver, de mi punto de vista, Carlos, yo creo que he visto mucho, sobre todo en las pymes, un proceso de ordenamiento de su casa, por decirlo así, ¿no? De una forma alegórica, que es aproximadamente unos 9 a 12 meses. Ordenar la casa puertas adentro, que estamos hablando en teoría de la empresa o de la oficina, es, yo creo, 9 meses a 12 meses. Pero eso va a marcar una velocidad crucero. ¿Qué quiere decir? A veces nosotros queremos tener buena voluntad, pero de repente hay una resistencia de parte de alguna generación en particular. Entonces, de una u otra forma se puede maniobrar en ese tiempo, pero yo he visto, de un punto de vista ya muy personal, que se estaría estipulando en esa línea del tiempo. Ahora, más allá, Carlos, de lo que estamos compartiendo esto, yo también he visto que en muchas ocasiones sacan un promedio, a veces para una pymes, porque de repente en otros países el concepto de pymes trasfonde mucho a la particularidad, ¿no? A las características cada uno de los países en particular. Pero he sido testigo también de que para una pymes, por lo general, aproximadamente se requieren para alcanzar la institucionalización más o menos entre 250 a 300 documentos. Entre esos un conjunto de políticas, manuales, procedimientos, perfiles, reglamentos, códigos y algunas otras particularidades más. Entonces, eso formula la columna vertebral y evidentemente pone obviamente a que la compañía se sienta que tiene documentos vivos, que lo que es muy importante es, de nada sirve si nosotros tenemos esos documentos y los llevamos al baúl de los recuerdos. Pero sin lugar a duda, yo quería compartir con todos los participantes y contigo, Carlos, esa experiencia muy personal, pero de repente en México podemos encontrar otro volumen de promedios en cuanto a los documentos y en la línea del tiempo. Sí, yo aquí, si se fijan, yo puse foco en la institucionalización de la empresa familiar, no de la familia, en la empresa, que obviamente porque no quería tampoco extenderme en ese tema, pero también, por ejemplo, hay familias más institucionales como tal, o sea, que tienen reglas claras, tienen un protocolo familiar, tienen una serie de reuniones sistemáticas, etcétera, y obviamente eso habla de que la familia también ya tiene elementos institucionales, definición hasta de sus propios valores familiares. O sea, ahorita no la quise tocar para enfocarme en la institucionalización de la empresa.
pero también se institucionaliza la familia y casi siempre va en paralelo. Es más, cuando aprendemos a hacer una cosa nos ayuda a hacer la otra. Y ahí viene, les digo, mucho reglas familiares o protocolo familiar o tipo de eventos familiares ya sistemáticos que nos ayudan a tener. O sea, ahorita no lo toqué, Sí, sí. pero ahí está. Y curiosamente, cuando empezamos a hacer en la familia, empieza a surgir la necesidad de también estar en la empresa si queremos mantener la unidad. Ahorita, obviamente, lo limitamos a esto, pero créanme que sobre todo, si esa última lámina de qué necesitamos para delegar, créeme que si existe, ahora, con cuántos tipos de procesos, no sabría, pero lo que sí es que hay pocos clave. Y después cuando empiezas a trabajar con esos procesos clave, poco a poco te empieza a ver la necesidad de que hay otros precisamente en este sentido, ¿no? Este, de hecho, Napoleón García Cantú, que luego le respondió a Arturo, decía, también, si no eres una empresa institucional, no tienes acceso al financiamiento. Y eso es verdad, eso fíjense que hasta dije, lo debería haber puesto en la lámina de qué pasa cuando no existe esto. Es más, Napoleón, que agradezco porque lo voy a poner, le voy a poner en esa lámina, que ciertamente si ven que traes si ni siquiera tienes tus estados de resultados, por ejemplo, o manejas cosas fuera de todo, pues, de todos aspectos legales y todo esto, pues obviamente difícilmente, ¿no? O sea, ¿cómo van a confiar en mí cuando no ven o sea, da desconfianza depositar pues eso en eso? Entonces, muy interesante lo que dice Napoleón. Muy bien. Gracias, Carlos. Tenemos otra pregunta. Jaime Ale, gracias por tu pregunta. Él comenta sobre cómo se puede reconocer que en una empresa existe un buen sistema de disciplina. Una muy buena pregunta. Sí, bueno, yo diría que, a ver, la disciplina tiene aspectos más, yo diría, institucionales y más personales. El primero que yo diría más, voy a empezar por lo personal, es cuando las cabezas mismas son disciplinadas, y estoy hablando ahorita ya del ejemplo, no hablo de rollo, de que ligamos y tu deber, sino es cuando las cabezas empiezan a ser disciplinadas, ellas mismas, que hasta que no concuerden los números, la puntualidad y el compromiso, el empezar con reuniones a tiempo y terminar a tiempo, el cumplir con compromisos, o sea, eso es algo que se imita. Por eso las empresas, conforme van creciendo, hay algo genético digamos que se manifiesta a través del ejemplo. Entonces, hay una parte. Y ahí viene también la exigencia de ese cumplimiento. Primero, me exijo a mí, y esto es la coherencia, y después, obviamente, lo exijo a los demás. Ahora, allí hay un riesgo. Podemos nosotros poner disciplina como militares. O sea, a base de órdenes, de malas palabras, de insultos, de amenazas, etcétera, etcétera, que esto no ayuda. Para que exista la disciplina, acuérdense las preguntas, los elementos que tiene que tener una buena delegación. Es eso. Hay claridad de cuál es tu rol. Obviamente te voy a exigir que lo cumplas. Ahora, también hay el otro aspecto, es que soy tan buena gente que jamás exijo. Eso es tratar a la gente como niños. Te doy todos los elementos como adulto y te exijo como adulto. Entonces sí hay el famoso accountability, ¿no? O sea, realmente te exijo el cumplimiento de lo que está. Entonces esa es la parte personal en el trato. Luego viene la parte institucional. ¿Cómo lo hacemos? Pues precisamente, sobre todo con los mecanismos de seguimiento o ciertos reportes o en ciertas reuniones. Por ejemplo, voy a seguir, por ejemplo, con ejemplos así de Bimbo, ya que lo tomé como de don Lorenzo Servig, el principal fundador, traía siempre en esta bolsa una libretita, estas de argollita chiquita que cabe aquí, y cuando ya él era el presidente ejecutivo, no era el director era su hermano, y entonces era vaciado porque decía, cuando veía a alguien, él encargaba algunas cosas, porque no era el jefe directo, pero se llevaba muy bien con su hermano y por lo tanto había mucha libertad en eso. Y de repente, oye, qué bueno. Y la página de los principales directores tenía sus paginitas allí.
y siempre que pedía algo lo escribía. Y no en juntas, sino porque él no tenía juntas. Entonces veía a alguien y decía, oye, qué bueno que te veo. Y sacaba su libretita, a ver qué pasó con esto. O sea, es una manera, y es más, había un dicho muy curioso allí en las oficinas generales de Bimbo, que decía, oye, ya, fíjate que ahorita me encontré en el elevador a Don Lorenzo, porque siempre le hablaban de Don, y me dijo, y no, me pidió esto. Y siempre todo el mundo le preguntaba, ¿lo escribió en su libretita? Y decía, sí. No voy a decir lo que decía, porque es una palabra un poco fuerte, pero decía, pues ya ni modo. O sea, lo tienes que hacer. O sea, son esquemas sencillos. Pero el fundamental que yo le estoy diciendo es, por ejemplo, una reunión en donde no se ponen los compromisos y se revisan esos compromisos a la siguiente reunión. O sea, trabajado con empresas donde una falta gravísima era llegar y decir, esto que tenía que hacer no se hizo. Porque era así como, se crea la cultura de cumplimiento. Entonces, reuniones, reportes, cuadros que nos permiten estar viendo los avances, etcétera, etcétera. Por ejemplo, si estás trabajando con un proyecto, tener la gráfica de project, de tal manera que vamos en tiempo, hasta a veces con semáforos, todo eso crea. Pero la primera disciplina es la de las cabezas. Una cabeza desordenada va a tener una organización desordenada. ¿Tú quieres agregar algo más, Arturo? Sí, lo importante ahí, Carlos, es que básicamente la familia genere esa proyección de que está alineada a esa cultura, ¿no? A veces nosotros tenemos una familia muy tóxica, muy indisciplinada, y por mucho que estés rodeado de personas que aporten valor añadido a la toma de decisión, se empieza a contaminar mucho ese ecosistema y uno tiene que empezar a cuidar mucho esa parte, como una reafirmación de cultura. Y cambiar una cultura nos va a costar bastante. Probable, y yo he visto, Carlos, que a veces, a pesar de que el fundador tenía una cultura bastante atípica, bastante particular, que de repente las personas no hacían clic con esa cultura, falleció el fundador y luego los hijos, la siguiente generación, por mucho que querían cambiar esa cultura, fue un todo no ese. Entonces, sin lugar a duda, impregnar la disciplina es todo un reto para todo líder, ¿no? Y eso es parte de un compromiso que lo deberían de desarrollar en su master plan. Pero es muy importante lo que acotas, Carlos. Y muchas gracias también por esa aportación. Carlos, si te parece bien, tenemos una última pregunta. Bien, entonces, ¿qué recomendaciones nos darías para convencer a algún fundador o a nuestros fundadores que no desean alcanzar el camino de la institucionalización? Porque a veces pueden llegar a ser muy empíricos o muy artesanales. De repente no sé si se entiende la pregunta, la palabra artesanal. Creo que lo dice con mucho respeto, pero básicamente es la oportunidad de poder convencer. Carlos. Tenía pánico de esa pregunta. Porque siempre sale, y es una de las cosas más difíciles, cuando las cabezas en el fondo no quieren. Sí, y no tengo igual, hablando con humildad, no tengo la respuesta, por eso tenía pánico de esa pregunta, porque ¿cómo convences a alguien que ha vivido y que dice, oye, yo lo hice bien y no necesito y ya estamos? En general, no hay ninguna empresa que no tenga un mínimo de institucionalización, no sobrevive, se muere inmediatamente, o sea, aunque sea de una manera como muy artesanal, lo tiene. Ahora, yo uno de los métodos que he utilizado como más exitosos para esto es que conozcan casos exitosos. Y además, si es posible visitarlos, yo me he encontrado que, entonces, por ejemplo, el hijo tiene problemas, no quiere su mamá o su papá, que es la cabeza de la empresa, y no quieren, y entonces a veces lo único que dice, oye, papá, bueno, uno es, claro, les puedes dar literatura, pero mi experiencia es que la gente casi no lee. Otra es que le invitemos a webinar y dicen, ay, no, qué flojera. Pero cuando nosotros le picamos la curiosidad, decimos, oye, investigamos a alguien que haya hecho exitosamente esto. Hay casos escritos, que sería bueno, pero te digo, a veces no hay mucho la lectura. Y yo creo que algo de lo que más convence, cuando me dices, cuando yo tuve mucha resistencia al cambio, no solamente en empresas familiares, sino en empresas institucionales grandes, es
que visitaran y conocieran gente cercana, o de tal manera que no me dijeran, no, es que si te llevo a Japón, te llevo a China, te llevo a Europa, a Alemania, digo, no lo hacen, pero cuando alguien y descubren, y la segunda elemento es empezar con cosas sencillas que te permitan, aquí en México hablamos mucho de, por ejemplo, los goles, un gol tempranero, o sea, un éxito tempranero que dé confianza para seguir adelante. Entonces, y empezar con estas cosas, ¿no? Obviamente, algo que ayuda mucho, otra de las cosas que puede ayudar mucho es, y ya alguien te escribió, si tiene ayuda. Porque entonces, a veces, el hijo, la hija, o el pariente, el primo, lo que sea, no tiene, es injusto, yo lo sé que es injusto, no tiene el mismo valor o no lo respetan a alguien tan cercano, por ahí el famoso, nadie es profeta en su propia tierra, es el hecho de que alguien externo lo diga, a veces, aunque sea lo que dijo, lo que dijeron internamente mucho tiempo, gente que no fue escuchada, llega alguien externo, es injusto. Y dicen, y el otro dice, pero si fue lo que yo decía siempre. Pues sí, pero a veces es difícil convencer a uno. Entonces, por eso, si te fijas, es un poco el ejemplo. Otro es ver casos concretos de éxito, cosas que van pues de algún. Y además, otra cosa que les diga, mi experiencia es que no es rápido. No es rápido. Pues yo termino con esto porque más se nos está acabando el tiempo para cumplir con la hora convenida no quiero abusar del tiempo de todos ustedes. No sé si tú, Arturo, quieres agregar algo y no sé si quieres ver hasta una última lámina y contactos y esto. Sí, bueno, yo creo que podemos terminar en menos de un minuto. Carlos, me gustó mucho tu aportación, inclusive también creo que vale la pena complementarlo, inclusive con a veces nosotros vemos que se vuelve una antítesis el hijo, ¿no? El hijo con respecto al padre. No sé si conocen los participantes del término antítesis, todo lo contrario al papá o a la mamá. Entonces, a veces es necesario buscar a alguien que sí pueda escuchar al fundador o a la fundadora, porque nosotros contratamos a veces consultores, consejeros independientes, que de una u otra forma nuestros fundadores buscan un consejo de otra persona, y a veces escuchamos a otras personas y a veces no escuchamos a nuestros familiares. Pero lo importante es desarrollar un proceso muy gradual y sobre todo acompañado con algunas personas que también aporten en ese cambio. Hemos sido también testigos, Carlos, de que los hijos son muy dependientes del papá, de la mamá, en esa forma proactiva de querer desarrollar los cambios, pero uno tiene que a veces tomar la iniciativa y esperar los resultados para empezar ya a ganarse con plena confianza esos pequeños logros ante los ojos del papá o de la mamá. Pero sin lugar a duda eso es un reto. Entonces, yo quisiera agradecerte, Carlos, y a cada uno de los participantes, al equipo de la ODEN, a nombre del Centro de Empresas Familiares de la Universidad de Monterrey. Carlos, te doy muchas gracias, muchos agradecimientos a cada uno de ustedes también. Y pues, sin lugar a duda, vamos a compartir, Carlos, esta pequeña presentación donde les invitamos a que visiten nuestras redes sociales. Vamos a estar compartiendo el material pasado mañana con el propósito de que ustedes también tengan la oportunidad de generar algunas preguntas en particular. A veces, por el tema de los tópicos que presentamos acá, desean hacerlo un poquito más privado por la temática, pero nosotros vamos a estar muy atentos. Y muchas gracias a cada uno de ustedes. Bendiciones, Carlos. Muy bien, pues muchas gracias. Gracias a todos. Gracias a ti, Arturo, por la invitación. Y ya seguiremos en contacto. Gracias.